Ya comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina. Hoy hablando de un tema que hemos estado ahondando en programas anteriores y es el presupuesto del condado Miami-Dade. Ya fue aprobado, pues me acompaña quien ni más ni menos con Yelenis Reina, el comisionado del distrito número 13, René García, con quien queremos hablar hace rato y finalmente accedió y vino a los estudios. Bienvenido, comisionado, gracias. No, es un placer estar contigo aquí en Ellis. Hay muchas cositas de qué hablar, me gustaría que compartieras con nuestra teleaudiencia, también nos ven en Mega TV, y quisiera que me digas, ¿se aprueba los 13,000 millones de dólares que necesitaba ese presupuesto que fuera aprobado? No se aumentaron algunas de las cosas que se temían ocurrieran, como era el servicio de transporte público, algunos de ellos, y no se subieron otros servicios, pero sí subió el agua y sí subió la basura. Algo que preocupa a todos los residentes que van a tener que pagar ahora un poquito más, pero un poquito más dividido entre todos, pues hace bastante. Cuénteme, ¿usted aprobó el presupuesto? ¿Fue uno de los 7 que lo aprobó? Yanis, te puedo decir que yo soy el único que ha votado en contra de 3 diferentes presupuestos de los últimos 5 presupuestos. Y la razón que hago eso es bien importante porque yo creo que es importante reconocer que el dinero del contribuyente es mejor gastado por el contribuyente y no el gobierno. Cuando el gobierno dice que estoy aquí para ayudarte, tenle mucho miedo. Y por eso yo siempre he hablado de ser fiscalmente conservador para asegurar que nosotros conservamos el dinero del contribuyente, y en este presupuesto voté en contra del presupuesto porque te digo, una de las razones más importantes es que este gobierno, esta administración no tiene un problema de ingresos, lo que tenemos es un problema de gastos. Y vemos exactamente lo que pasó con este presupuesto. Salieron con un presupuesto que querían eliminar una cantidad de diferentes programas, querían Culturales, eliminar de arte. culturales y artes. Y mire, yo soy presidente del Comité de Artes y Cultura y de los parques. Y por eso cuando ella salió con esta misma primera movida de cortar todo esto y aumentar impuestos a la misma vez, porque están hablando de aumentar impuestos a las personas más necesitadas, que son las personas de discapacidades, personas que usan el STS, que usan el transporte público. Este servicio iba a aumentar el transporte público, el STS, pero en esta propuesta que fue aprobada, 7 votos a favor y 5 en contra, contando con que había uno de los comisionados enfermo en casa, estamos hablando de JC Bermúdez, fue aprobado y no se dañaron estos servicios de transportación para las personas más desfavorecidas. Pero habían mencionado, tenían un déficit de 402 millones de dólares. ¿Cómo fue que desapareció de pronto? ¿Cómo fue que se arregló todo? Sí, pero eso se arregló con mucho trabajo de los comisionados, porque cuando un administrador, la alcaldesa en esta situación, o un gobernador, cuando presentan un presupuesto, ese es el presupuesto de ellos. Y ella presentó un presupuesto con un déficit, diciendo que había un déficit de 400 millones de dólares, que yo nunca en mi mente dije, ¿cómo podemos tener un presupuesto? Aunque yo he votado en contra de otro presupuesto, yo lo voy siguiendo. Yo no, en la mente mía, nunca ocupo cómo podemos tener 400 millones de dólares de déficit. Pero le echaron la culpa a los mandatos de Tallahassee, le echaron la culpa a las nuevas oficinas constitucionales que se aprobaron, que ellos se llevaron parte del dinero. Yo siempre he dicho, pero si usted tiene un presupuesto, saben los números, porque póliza podemos descrepar de adelante para atrás, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de números, no se puede descrepar, los números están ahí. La matemática es exacta. Es la matemática, es la matemática. Sí, sí, definitivamente. Y cuando estas oficinas nuevas se crearon, ellos tenían que llevarse dinero del gobierno del condado, pero se sabía lo que se iba a llevar. No debería haber sido una sorpresa. Yo creo que desgraciadamente eso enseñó falta de liderazgo de nuestra administración aquí del condado, cuando salen con un número de 400 millones de dólares. Pero miren, en resumidas cuentas, pudimos lograr tener un presupuesto balanceado, aunque yo voté en contra de él, pero tenemos que tener por ley, tenemos que tener un presupuesto balanceado sin tener que alzar los impuestos, aunque la basura aumentó y el agua aumentó, que yo también voté en contra de esos aumentos. Fue un presupuesto que yo creo que se pudiera haber hecho un mejor trabajo. Y te digo por qué.
porque en este presupuesto no hicimos nada. Ya desde que empecé yo en la comisión, sabíamos que en los años 3 y 4 íbamos a tener déficit, o acá años 4 y 5, y ahora estamos en el quinto año ese. En este presupuesto no se hizo nada para achicar el tamaño del gobierno. No se hizo nada para asegurar que el día de mañana o el año que viene, cuando tenemos las negociaciones del presupuesto, no íbamos a estar en el mismo lugar. La gran razón, es que yo voto en contra de este presupuesto, aunque tenemos un presupuesto balanceado, fue porque no hicimos nada para asegurar al contribuyente y los residentes de esta comunidad que no íbamos a estar en la misma situación el año que viene. Yo creo que el año que viene vamos a estar en una peor situación porque se usó dineros no recurrentes, que es el dinero que le entra al gobierno por una vez para tapar los huecos de programas recurrentes, programas que son existentes, que tenemos compromisos que nosotros tenemos que no hacer. se pueden eliminar. Claro. Ahora, aumenta la basura, aumenta el agua. Es buena noticia de que no se subió la tarifa del transporte público, la del STS, pero desaparecen los 402 millones de déficit. Es una buena noticia de donde quiera que haya salido ese fondo, pero ya se está hablando de que para el próximo año fiscal, y todavía no hemos entrado a vivir el año fiscal, que es el 1 de octubre, que entra en vigor, no lo hemos empezado a vivir y ya se está pues reflejando o están pronosticando otro déficit de tantos millones. Por eso mismo, porque no se planificó nada, no se hizo nada en este presupuesto para planificar para el año que viene. Ahora, una de las cosas que yo he estado hablando por mucho tiempo y lo vengo diciendo es primero que este gobierno, esta administración debe darle un presupuesto detallado a los comisionados. Por la Carta Constitucional le dice un presupuesto detallado, pero solamente son 10 o 12 diferentes líneas. Son puntos. Puntos que tiene que dar las líneas por línea. Vamos a pensar en esto. El gobierno federal, el gobierno estatal de la Florida, que son 103, ciento y pico mil millones de dólares, más que el condado de Miami-Dade County, le da a los legisladores un presupuesto detallado línea por línea. ¿Por qué no se hace eso? Aquí yo estoy lidiando para asegurar que nosotros tenemos un presupuesto detallado, no solamente para el comisionado, para mí o los comisionados, pero para que el pueblo sepa exactamente a dónde se está utilizando los dineros. Ahora, cuando vemos no solamente eso, lo que pasa para el año que viene es que una de las cosas que nosotros nos enteramos lidiando con el departamento de sólidos, los desechos sólidos, porque siempre digo la basura y todo el mundo lo corrige, tiene que hablar correctamente, René, los desechos sólidos. El departamento de desechos sólidos, solid and waste. Solid waste, no la basura. En inglés se menciona a diario, pero en español no se dice siempre, se dice la basura. La basura. Ese sí subió. Dicen que $5 por casa. Parece muy poquita la cifra, pero va a representar grandes números. Ahora, mi próxima pregunta. Si tenían un déficit de 402 millones de dólares, ¿cómo finalmente se aprobó otorgarle, a mí me encanta el fútbol, a mí me encantan los programas deportivos, pero cómo se le otorgó a la FIFA 21 millones de dólares bueno, dentro de este presupuesto? Mira, porque aquí muchos hablan, los hechos hablan por ellos mismos. Claro. Porque a mí los políticos les encantan hablar que esto no es bueno, esto no está correcto, pero todo el mundo votó por ese proyecto. Y te digo, como eso viene a la vigor, primero cuando la organización no lucrativa que está ayudando con la FIFA viene a la comisión, el pedido de ellos eran 20 millones de dólares originalmente. La comisión dijo, oye, 20 son demasiados, y esto fue el año pasado, no fue este año, no quiero engañar, eso fue el otro presupuesto, no este presupuesto. La comisión le dijo, no, 20 son demasiados, te vamos a dar 10. Pero lo que pasa, al año siguiente... Todo sube de precio. Vinieron otra vez, pero no vinieron con una propuesta en sí. Lo escondieron en el presupuesto de medio año, que es donde se hacen los ajustes al presupuesto al medio año, después de los 6 meses. Mira, fueron 6 meses que vinieron, porque fue al principio de un presupuesto y el medio del otro. Yo te digo que, y entonces yo voté en contra del proyecto entero el presupuesto de medio año, los ajustes de medio año, porque lo tenían escondido ahí. Y no sé si los otros comisionados lo sabían o no, pero yo te digo que por esa es la razón que yo voté. Y tratamos de darle atrás ese dinero, pero desgraciadamente no teníamos los votos suficientes en la comisión. Yo le pregunté al comisionado anteriormente que estuvo con nosotros acá en el programa, pues Roberto, y le pregunté, ¿cómo ustedes no tienen acceso
a los números de los gastos del condado. Si como comisionados fueron electos para representar a cada uno de esos constituyentes de sus distritos que representan, ¿cómo ustedes no van a tener acceso a ese documento de gastos? ¿Cómo no van a tener acceso a un documento que diga le vamos a dar 21 millones de dólares a la FIFA? O igual, la tasa de amillaramiento se mantuvo igual, pero eso va a representar ganancias porque el precio de las viviendas Ha subido. ha subido y va a generar, tenía la cifra yo aquí cerca, casi 200 y pico de millones de dólares. Ahora, lo otro que hablábamos ahorita, ella estaba queriendo eliminar empleos para poder ahorrar dinero, pero mirando el presupuesto que se acaba de aprobar, pues aumentó la empleomanía. Solamente en el Departamento de Transporte la nómina subió a más de 10 millones de dólares para este próximo presupuesto. ¿Cómo se justifica? No tengo dinero, no puedo comprarle a mi hijo un par de zapatos para que vaya a la escuela en una tienda local y me voy a ir a Suffolk Avenue a comprarle unas botas a un vecino que le hace falta. Porque no es a sus constituyentes, sino es a la FIFA. 21 millones de dólares. Y Eleni, por eso te digo que es la hipocresía más grande que yo he visto. Y desgraciadamente en gobierno esto pasa muy a menudo. Dicen una cosa y hacen otra. Cuando nosotros nos sentamos en el tiempo presupuesto, yo me siento con todos los directores, me siento con la alcaldesa para buscar y mirar los números. No tenemos el mismo acceso que tiene la alcaldesa porque es una alcalde fuerte del condado y los directores no trabajan para la comisión, pero trabajan para ella. Ahora nosotros sí tenemos un auditador de la comisión que nosotros podemos utilizar, pero también él él solamente puede trabajar con los números que le da la oficina de la alcaldesa. Es decir, ¿qué es lo que ella quiere mostrar? Sí, vamos a hacer una breve pausa para hablar de la cantidad de empleos y la cantidad de dinero y de salario que se le va a tener que otorgar a estas personas. ¿Saben para qué? A la mayoría de ellos, para que reparen unos autobuses que se encuentran eléctricos, tirados en X zona del condado, me va a decir el comisionado si sabe dónde se encuentran. Son 75 autobuses eléctricos de 100 que pagó. No los contribuyentes esta vez, pero los contribuyentes vamos a tener que pagarle el salario a este equipo nuevo de trabajo para que los repare. Estamos hablando de 175 millones de dólares en 100 autobuses eléctricos. Ya vengo con eso, no se vayan. Lo prometido es deuda. Continúo conversando con el comisionado del distrito número 13, René García, quien me está hablando no solamente del presupuesto recientemente aprobado, 7 votos a favor, 5 en contra, y me ha dicho, él fue uno que votó en contra. Y uno de esos votos que no... Quiero preguntarte, cuando alguien vota desde su casa, como es el caso de JC Bermúdez, que estaba enfermo, ¿vale ese voto o no cuenta? No, ¿Se pierde? había un tiempo que se valían durante el tiempo de COVID, pero en estos momentos ya... Esa medida yo creo que se eliminó. Yo no creo que el voto no sé. Pero no sabes, pero era de la manera que ocurrió. Él no pudo votar. Sí, no pudo votar. Continuamos hablando de esos nuevos empleos. La alcaldesa en su primera propuesta quería eliminar varios cientos cerca de 500 puestos importantes de trabajo en el condado para supuestamente ahorrar y encontrar balancear ese presupuesto de un déficit que tenía inicialmente de 402 millones de dólares. Se encuentra el dinero, aparece. Dijo, quiero eliminar puestos de trabajo, pues ahora van a aumentar unos puestos de trabajo. Y muchos de estos nuevos puestos de trabajo van a tener que ver con ingenieros que se van a dedicar a reparar 75 autobuses eléctricos que se encuentran aparcados en diferentes zonas de aquí del condado de Miami-Dade que no están siendo utilizados, que costaron más de $100,000 cada autobús. Sacando la cuenta por arribita, sin contar los impuestos, son 175 millones de dólares que tengo entendido. Corríjame si estoy equivocada. El gobierno lo recibió de manos de la administración Biden en una necesidad que urgía por tener una flota ecológica en el condado. Ok, no lo pagamos los contribuyentes en ese momento, vino de ese lugar, pero no se hizo una buena supervisión porque de pronto en muy poco tiempo ellos debían de haber entregado todos esos autobuses funcionables hasta ahora julio 2025. Era el último equipo de autobuses y desde antes están sin funcionar. ¿Ahora qué pasa? Ahora lo que pasa, te voy a decir, eso fue un gran fracaso de esta administración. Fue una que empezó después de esta administración, pero esta administración ha tenido un empuje tan grande
por el medio ambiente. Y mire, yo estoy de acuerdo en ayudar al medio ambiente, pero no al costo de los residentes de esta comunidad y que no sea un costo lo que vimos ahora con esta orden de autobuses eléctricos que nunca trabajaron. Y hago un río un poco porque hay que reírse en vez en cuando porque es tan frustrante ver cuando esto pasa. Y desgraciadamente fue una compañía que se fue a la bancarrota. New Flyer. Sí, sí, New Flyer se llama la compañía, se fue a la bancarrota, que era Proterra. Proterra, la New Flyer es la primera. Yo creo que Proterra... Proterra tiene ya autobuses que están funcionando. New Flyer fue la que se fue a bancarrota, tengo entendido, hasta donde leí un artículo del Diario de las Américas. Ellos le hicieron llegar una carta. La carta también incluía información dirigida a la alcaldesa. ¿Por qué? Porque cuando se hace este tipo de presentación de oferta, como le llaman en inglés el bid, no se percataron, o si lo sabían, lo ignoraron, lo hicieron a un lado, que uno de estos autobuses fabricados por New Flyer se incendió en Connecticut. Yes. Y fue un incendio terrible porque fue inextinguible. Tuvieron que dejar que el autobús se quemara por sí solo porque los bomberos no pudieron apagarlo. Ante esta situación que ya estaba enfrentando New Flyer en Connecticut, ¿no pudieron evitar este contrato y adquirir el otro? Mira, lo que pasa es que cuando estos contratos se otorgan, se hizo una licitación totalmente legal, pero es una compañía que tenía contratos ya no solamente con Connecticut, pero tenían sin número de diferentes contratos nacionales. Tienen autobuses fabricados en todo el país. En todos los países. Entonces, cuando se hizo Estados Unidos y Canadá. sus exámenes para ver si era una compañía viable, lo fue. Pero lo que pasa es que los autobuses no estaban trabajando como tenían que trabajar. Y lo que el condado recibió fueron unos autobuses que tenían garantía por esta misma compañía, pero al irse a la bancarrota, esa garantía se desaparece. Ahora, cuando la otra compañía nueva compra esta compañía que está en bancarrota, que se empodera de estos buses, ellos son los que están responsables ahora a tratar de arreglar estos buses. ¿Y lo van a hacer? En resumidas cuentas, fue un fracaso de negocio que se hizo por la alcaldesa, igual que te digo, un fracaso de negocio que se hizo con los Marlins en esta comunidad hace años atrás. Cuando ¿Y el FTX? Y el FTX y el Arena. Sí, eso la bancarrota del nombre de Bitcoin. Sí. No tenemos como un buen olor para el negocio aquí en el condado de Y Miami-Dade. voten contra ese también, para que lo sepa. ¿Te das cuenta? Bueno. Por eso es que te quería aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, para que me digas todas estas cosas. Porque cuando hay alguien que dice esto no, y vuelve a decir que no, y hay un comisionado que dice que no, ¿por qué no se unen los comisionados y estudian el porqué de ese no? Y no es solo una terquedad de que quiero llevarte la contraria porque te la quiero llevar, porque no me gusta quizás el trabajo que estás haciendo. ¿Por qué los comisionados no se unen y entonces exigen un poquitico más de Mira, transparencia? yo creo que se está exigiendo. Vemos ahora un poco más de los comisionados que siempre estamos en el mismo lado de ser fiscalmente conservador, empujar un poco más y pedir por más detalles de los programas. Pero la política es un arte de negociación, ¿sabes? Y cuando digo de negociación, no es una negociación personal, es una negociación sobre, a mí me gustan los parques, la área, las personas, estoy siempre lidiando por las personas mayores, la clase obrera, son las personas que yo siempre trabajo y lucho por ellos, y hay otros que están luchando por otros intereses. Y entonces cuando yo digo de negociar, yo siempre estoy empujando por el lado de los trabajadores, porque yo reconozco muy bien que todo lo que yo soy, todo lo que he logrado en mi vida, ha sido por las familias trabajadoras de Hialeah, y a mucha honra represento a esa comunidad. Y siempre lo que yo hago es tratar de proteger el dinero del contribuyente y el dinero de nuestras personas mayores, especialmente las personas mayores, porque los padres míos ya están ahí. Y yo veo lo difícil que se le hace a ellos, y porque gracias a Dios que me tienen a mí, yo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder ayudarlos, pero sé que muchas personas no tienen eso, y por eso nosotros como oficiales electos tenemos el deber de responder a nuestros residentes y a aquellos propietarios que pagan impuestos para asegurar que el gobierno se mantenga. Y por eso yo siempre voy a lidiar. No siempre van a estar de acuerdo conmigo, claro, pero siempre van a saber que yo vengo de una posición de integridad y honestidad, y por eso voté en contra de este presupuesto, y voy a seguir haciéndolo hasta que tengamos un presupuesto que sea favorable al contribuyente. Y balanceado. En algún Sí. momento esperemos que eso ocurra. Los más desfavorecidos, claro, la tercera edad. Estamos viviendo en un condado bastante grande. Es el segundo más grande de la Florida. Es el séptimo en los Estados Unidos. Y las personas de la tercera edad, pues,
tienen sus casas aquí, se les está haciendo difícil pues pagar esos impuestos, y ese proyecto de ley que se está buscando no solamente a nivel estatal, sino nacional, tratar de eliminar un poco del impuesto a la propiedad. Vamos a hablar de eso, pero háblame un poquito por dónde anda el asunto de la planta de basura. La famosa planta de basura que se quemó ahí en el Doral, dijeron que no regresaría más al Doral, se la querían regalar a Opa-locka, luego ya Opa-locka, 3 o 4 manifestaciones, se apagó la comunicación, por así decir, de los intereses de la planta de basura. ¿Dónde quedó la planta de basura? ¿Qué se sabe? ¿Dónde va a estar? Bueno, la planta de basura, ahora te digo que el lugar más favorable para el contribuyente que se construyera era en el Doral, en el mismo lugar a donde se quedó. Donde mismo estuvo, ahí se quedó. No se va a quedar ahí. Ahí quisiera muchos nosotros que se quedara ahí, pero por política. Mira, primero te digo, la razón que estamos aquí hoy es porque nadie quiso tomar el liderazgo de decir esto es lo que tenemos que hacer. La alcaldesa salió con 3 o 4 diferentes memorandos, estaba hoy de un lugar, estaba a favor del otro lugar, nunca se tomó la decisión ¿No esa. se han puesto de acuerdo todavía? Sí, ya lo pusimos de acuerdo en la última reunión que el comisionado Anthony Rodríguez, que le doy las felicitaciones por tener el valor de tener esta conversación públicamente. Yo presenté con el comisionado Bermúdez de hacer, porque había una propuesta en la mesa sobre hacer un intercambio con unas tierras privadas en el Doral, unas tierras públicas en el Doral con unas tierras privadas por los Everglades, más lejano. Y ese fue el intercambio que aprobamos en estos momentos, que la alcaldesa tiene que regresar ahora con nosotros con un estudio a ver si se puede presentar. Yo creo que eso va a ser la mejor manera. ¿Van a compartir terreno? Sí, no, lo que van a hacer, hay unas tierras públicas que tenemos en el Doral, que donde está el control de mosquitos, y hay diferentes departamentos. Me río porque creo que sí, la palabra mosquito, no sé por qué me da risa. No, pero la pronuncias muy bien. No, la pronuncio bien, está bien, ok. Pero entonces vamos a intercambiar esas tierras públicas con unas tierras privadas, y entonces en esas tierras públicas pueden urbanizarlo, los urbanizadores pueden crear otro edificio con más condominios. Antes de pasar al otro tema, y es la reparación del Aeropuerto Internacional de Miami y los 9 billones que se están invirtiendo allí para reparar no solamente las escaleras eléctricas, sino los baños y todo tipo de pasillos. Van a abrir un concourse nuevo, el departamento de aduana pues no va a estar ya en la planta baja, va a estar arriba. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero primero, ¿ya hay una fecha para saber cuándo se reúnen para votar por la planta de basura? No, ahora lo que estamos esperando ahora es que la alcaldesa regrese con sus negociaciones con los 2 grupos, con los 3 grupos que están. Eso podría tomar meses. Yo creo que son 60, dimos 60, 90 días, creo que fue lo que le dimos. Usualmente nosotros como comisión le damos X cantidad de días para ella hacer su trabajo. ¿Y el dinero del seguro de la planta quemada existe? Sí, todavía existe, y esa fue parte de la razón que nosotros hicimos un empuje bien grande a esta última hora, porque no queríamos perder el dinero del seguro, y eso fue algo. Por eso te digo, yo creo que inmediatamente que esto pasó, teníamos que haber construido esa planta rápida, porque al fin del día, cuando hablamos del medio ambiente, no hay mejor forma de cuidar el medio ambiente, especialmente y también a todos los residentes y los vecinos del área. No, claro. Quemando esa basura, todo el mundo piensa que quemando la basura es quemando esa basura y todo esto del humo sale para afuera y la peste y el olor. Hoy en día, con la tecnología que existe, con tecnología que yo he visto personalmente, no solamente en Palm Beach, pero en Inglaterra, hay estos incineradores que recolectan la basura, queman la basura y no hay ningún tipo de olor. Entonces, el humo que sale es mucho más limpio. Oye, el humo nunca va a ser 100% limpio. La toxicidad y la contaminación es baja. Es mucho más baja que es tolerable y menos para peligrosa. humanos. Y mucho menos peligrosa y tolerable para los humanos. Pero lo más importante con estas plantas de incineradores es que crean energía. Crean más energía. Cuando se está quemando esa basura, está creando energía que entonces el condado puede utilizar esa corriente o esa energía para administrar los edificios nosotros públicos, y podemos ahorrar dinero al contribuyente si tenemos nuestra propia energía. Pero esa es otra batalla que hay que hacerlo en Tallahassee. Eso es otra batalla. Yo quiero mencionarles, antes de irme al aeropuerto, se aprobó en este tema de los autobuses, que me dice que va a ser un recorrido por estos llamados cementerios de los autobuses eléctricos, de los 75 de 100 que están ahí abandonados.
Se aprobaron 75 nueve plazas en este presupuesto. ¿Saben para qué? En el departamento hay 34 técnicos que van a estar dedicados solo a los autobuses eléctricos. No habíamos pagado los autobuses, pero ahora sí lo vamos a empezar a pagar. Esto va a tener un costo, estos técnicos, de 3.6 millones de dólares al año. Un promedio, cada técnico va a ganar más de $107,000 entre salario y beneficios, los que van a reparar los autobuses eléctricos. Anoten, ese es nuestro dinero y hay que defender cada cosa que querramos o no. Tenemos que asistir a las reuniones y tenemos que saber y tocar la puerta a nuestros comisionados, como es el caso de René García. Vamos a hablar de ese cafecito con René García, tomarse el cafecito, pero también llevar sus dudas. Y la nómina total del Departamento de Transporte, que anteriormente era de 6 millones, ahora va a ser de 10 millones de dólares. En gran parte por los autobuses estos eléctricos que New Flyers construyó, hizo un negocio de 175 millones de dólares con el gobierno Condal, pero que ahora somos nosotros los que los vamos a tener que pagar las reparaciones. Ahora sí, vámonos al aeropuerto. Tengo imágenes de los baños que han sido reparados allí en el Aeropuerto Internacional de Miami, la Puerta de las Américas. Es una publicación en X que le llaman a este proyecto Future Ready, ahí tienen las imágenes, y ya están dando aplausos porque tienen de 96 baños que reparar, tienen 40 listos. Ahí esta reparación dicen que tienen que entregar toda esta reparación del aeropuerto, comisionado, para el 2040. Para el 2040 cree que se haya hecho ya finalmente todo y puedan recibir el Aeropuerto Internacional de Miami los 76 millones de pasajeros que están esperando recibir, que tuvo una cifra de récord en el año pasado con 56 millones de pasajeros. ¿Crees que se logre en el 2040? ¿Qué alcalde va a estar por esa fecha? ¿Levin Cava seguirá allí? De aquí al 40 puede pasar muchas cosas, ¿viste? Pero ponte a pensar que esta comunidad está aplaudiendo un logro que tenemos hasta el 40 para hacer, cuando este aeropuerto debiera haber sido el enfoque de la comisión desde un entonces. Cuando yo era pequeño, el aeropuerto de La Guardia daba vergüenza. La Guardia es el aeropuerto de Nueva York, porque la familia mía, el abuelo mío vivían en Nueva York. Cuando ellos vinieron de Cuba, hicieron su vida allá arriba y una familia de nosotros ya mucho allá. Yo siempre, como pequeño, decía, qué vergüenza. Y ahora esa misma vergüenza es el aeropuerto de nosotros de aquí de Miami-Dade County. Un aeropuerto que vemos cientos de miles de pasajeros, sí, pasan por ahí todos los días, cientos de millones de dólares de carga, de mercancía, pasa por ese aeropuerto y que nosotros estamos teniendo esta conversación en el 2025, da vergüenza. Y nosotros como comisión tenemos que tomar responsabilidad y no solamente darle la responsabilidad a la alcaldesa. Esto es un fracaso de esta comunidad y tenemos que arreglarlas. Y estamos en estos momentos y cuando hablamos del dinero que se está invirtiendo en este aeropuerto, quiero que los residentes entiendan que porque esto nunca se ha tenido que haber demorado tanto, porque el dinero que se utiliza para arreglar el aeropuerto es dinero del mismo aeropuerto. No es que estamos yendo al contribuyente para pedirle más dinero para hacer estos arreglos. Esto viene directamente de los cargos que se cobran a las aerolíneas, a las compañías de transporte y a los impuestos que se le impone en los boletos de viajes. Y en los servicios también que disfruta cada pasajero que pasa por allí, porque una botellita de agua en el aeropuerto es casi como irse a pero eso va y comprarse una pieza para salir de noche. Ahora, chiste aparte del aeropuerto, está en un ranking negativo el aeropuerto. Esta reparación le viene muy bien porque es el aeropuerto con más pérdida de maletas que tiene en el mundo. 306 por cada millón de vuelos pierde el Aeropuerto Internacional de Miami. Y es hora de que veamos finalmente la reparación. En un momento parecía brillar, pero de pronto empezó a caer agua y tuvo inundaciones y filtraciones internas del aeropuerto, la escalera eléctrica que no estaba funcionando. Y da pena porque es un aeropuerto que conecta Estados Unidos con todas las Américas. Con todas las Américas. Y es el aeropuerto uno de los más importantes de la nación. Sí. Y todo el mundo que viaja, mira, yo tengo esperanza que vayamos a hacer el trabajo que hay que hacerse ahí. Ya vemos que hay un poco de movimiento. Yo me mantengo en contacto con el director de aeropuerto, que yo no me siento en el comité de aeropuerto, pero sí es parte de la responsabilidad de todos nosotros como comisionados estar al tanto de lo que está pasando. Se otorgó un contrato a los vendors, a los vendors que están ahí,
que ellos... A todos los comerciantes. Los comerciantes, disculpa, gracias. A los No, para comerciantes nada. del Cuando aeropuerto. yo diga algo en inglés mal, me lo corriges. Porque hay que decir toda No la es, mi, gente que- no es mi lengua nativa, así que tienes todo el derecho. Pero no puedo decir eso con los padres míos, quieren que yo hable el español mucho mejor, ¿oíste? Pero siempre invirtieron dinero para yo asegurar que hablara Dile el que lo español. hablas perfectamente, no te imaginas, todos no podemos ser perfectos. Pero, voy a hacer un chiste, pero voy a dejar el chiste para otro, después más tarde. Lo que iba a decir, cuando se habla del aeropuerto, A los comerciantes dentro a los del aeropuerto. comerciantes pues, se tocó un contrato donde ellos, los comerciantes ahora, cuando vayan a expandir o cualquier cosa que van a hacer en las empresas de ellos dentro del aeropuerto, eso va a ser parte de toda la reconstrucción de algunas de las terminales del aeropuerto. Y eso es como nosotros, el aeropuerto va a empezar a hacer las reconstrucciones estas y también invertir en las terminales que hace mucha falta. Y cuando hablamos del problema de las escaleras, ascensores en el aeropuerto, el problema más grande que tuvimos ahí fueron las uniones, porque había una disputa entre el contrato, quién hizo qué, y eso es lo que pasa cuando se le pone más énfasis a contratos de uniones que a contratos capitalistas. Ese es el problema. Y mira, yo no estoy diciendo que estoy en contra de las uniones, pero las uniones sirven cuando hace falta, pero cuando ya llegamos a un momento en nuestro gobierno que algunos de estos contratos que utilizan uniones le hace más difícil para hacer los trabajos. En algún momento entorpecen las negociaciones. Claro que sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuán cerca podríamos ver aquí es una reducción de los impuestos en la propiedad? Se está manejando a nivel nacional, Tallahassee está recientemente teniendo esas reuniones con las propuestas. ¿Cuán cercano ve esa disminución o esa reducción de los impuestos en la propiedad? Mira, aquí yo creo que no es un problema del impuesto a la propiedad. Aquí es una combinación de impuestos, porque no es una tormenta perfecta, ¿no? Vemos que las propiedades, aunque nosotros no hemos subido el amiramiento del condado o lo hemos bajado, todo el mundo está pagando un poco más porque el valor de las casas han subido. Aumentó. Pero también aumentó. También vemos el aumento del costo de seguro, vemos el aumento a base de inflación y es una cosa que continuamente, cuando vemos la subida del agua y la subida de la basura y la subida de todo, es que le está haciendo tan difícil a las personas de poder pagar todos estos gastos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ver cómo podemos ayudar con los salarios de las personas, que es algo que nosotros, esta comunidad, mejorar el sistema de vida, los ingresos. Pero si se reducen los impuestos, ¿no cree que van a aumentar entonces los servicios para los contribuyentes? Vamos a tener que pagar un poco más porque los bomberos que vengan a la casa un servicio lo que de tenemos que emergencia. tener cuidado con la propuesta de las propiedades, los impuestos a las propiedades. Cuando se elimina todo eso, de ahí sale el gasto de los bomberos, el gasto de la policía, el gasto de los servicios sociales que son importantes para nuestras comunidades locales. No solamente para el condado de el sistema de gobierno que tenemos aquí, que la responsabilidad de policíaca y de bomberos y servicios sociales son un servicio local que se otorga el Estado al gobierno y la manera que ellos pueden usar es con dinero, los ingresos del impuesto a la propiedad. Ahora, cuando Tallahassee está teniendo estas conversaciones ahora de eliminar el impuesto de la propiedad completo, van a tener que reemplazar eso. Mira, no van a tener que pueden hacer lo que quieran, porque es la legislatura al fin del día. Claro. Pero tienen que buscar otra fuente de dinero para reemplazar esa pérdida de esos dineros, porque si no, ¿cómo vamos a pagar por los bomberos? ¿Cómo vamos a pagar por los policías? Pero sí le digo, el gobierno está gastando mucho más dinero de lo que tiene que estar gastando. Nosotros podemos hacer un mejor labor con esos dineros y por eso te digo, voto yo en contra del presupuesto, porque no se está administrando de una manera eficaz y por eso nosotros vemos que en Tallahassee están teniendo estas conversaciones, igual que lo tuvieron en Texas. En Texas la tuvieron, pues reemplazaron el impuesto de la propiedad con otros ingresos de dinero y le dan la potestad al gobierno local de administrar. Habría que esperar entonces para ver si vamos a pagar menos en impuestos, pero otros servicios van a subir. Hábleme de esa conversación que pueden tener con René García, cafecito con su comisionado René García del distrito número 13, que abarca las ciudades de Hialeah, Miami Lakes y la no incorporada de Palm Springs North. Sí. Allí podemos ir solo a tomarnos un cafecito con el comisionado o también podemos hacerles preguntas de nuestros servicios. Eso empezó con un cafecito que no era tan caro, pero ahora ha crecido tanto que tenemos un desayuno también que le damos a las personas
que vienen y te digo, yo como te dije al principio, todo lo que soy he sido por las personas de Hialeah y por eso me gusta tener estos desayunos porque invita a todo el mundo. Esto no es, Qué día ocurren? ocurren diferentes días. No, diferentes ¿Puedes días a hacer semana. uno solo al mes o hay varios? Estamos haciendo uno al mes por ahora, Uno al mes. porque ¿sabes? La logística es un poco difícil y asegurar que, y me gusta hacerlo en diferentes áreas de la ciudad, no solamente en el distrito, para que hacerlo más fácil. Para que las personas de otros distritos también Sí, y puedan también ir. para los negocios, para que los Claro. pequeños empresarios, para que ellos no siempre ir al mismo restaurante. Me gusta ir a diferentes restaurantes porque siempre le da un incentivo a ellos para estar ahí. A los otros negocios. No, no puedo dejarle ir de aquí de ni más ni menos con Yeleni Reina sin decirme por qué no se presentó a la alcaldía de Hialeah. Bueno, en gran parte no me presento porque me ves así tan cómodo de vistamento porque estaba en el hospital, tengo un familiar en el hospital. Que se recupere pronto. No, gracias, mi amor, te lo agradezco. Esa fue gran parte de mi decisión y la otra parte fue que yo honestamente pienso que en estos momentos podía hacer mejor labor para la ciudad de Hialeah estando en la comisión y trabajando con un alcalde de la ciudad de Hialeah que sí tenga el interés y el corazón para servir a la comunidad. ¿A quién le das tu apoyo? Yo se lo ¿A qué di a candidato? Jackie García Rose. Conozco a los otros candidatos que están A la aspirando. actual alcaldesa interina. A la actual alcaldesa y te digo, yo la respaldo en sí porque es la única que no tiene intereses creados. Ella cuando habla de su corazón y hace las cosas bien y el interés de ella es solamente servir a esta comunidad. No tiene un interés de venganza como tienen algunos, no tiene un interés de dinero o poder como tienen otros, lo que viene a servir y por eso estoy de acuerdo. Y mira, y ahora la campaña esta que Usted están trabajó directamente con José Tunidor en Tallahassee. Es un Tunidor. No le dio su apoyo. No le di apoyo, lo consideré, lo estaba considerando, pero yo tengo que hacer no lo que es mejor para René García, yo tengo que hacer lo que es mejor para la ciudad de Hialeah porque la ciudad de Hialeah me ha otorgado una confianza y yo tengo que respetar esa confianza y hacer lo mejor porque sí, mira, era más fácil para irme con Jesús, claro que sí, porque él trabajó conmigo, empezó como internado, yo lo ayudé con los trabajos. Era muy cercano Jesús Tunidor. Pero uno hay que hacer lo que tiene que ser mejor para la ciudad de Hialeah. Y te digo, mira, hay otros, mira, el otro candidato, Calvo, ahora está hablando que estamos hablando de los impuestos a las propiedades. ¿Cómo tú vas a decirle a los residentes de Hialeah, especialmente las personas mayores, que le vas a eliminar los impuestos a las propiedades cuando él sea alcalde? Eso es una mentira. Eso no puede pasar. Los únicos que pueden hacer eso es la legislatura. Por eso estamos teniendo la conversación. Tenemos la conversación de los impuestos a las propiedades. El único que puede hacer eso, el cuerpo gubernamental que puede hacer eso es la legislatura. Ni la ciudad de Hialeah y ni el condado. Y por eso te digo, mira, ya Jackie, estoy apoyando a Jackie. Jackie lo que quiere tratar es de eliminar los impuestos de la Junta Escolar para las personas mayores. Ya yo sé que, bueno, yo sé porque estaba reunida con ella, hablamos con el gobernador y el vicegobernador sobre estos temas y eso lo están considerando, pero eso tiene que venir de Tallahassee. Lo que les digo, hay que estar con personas que tengan ojo, tengan pauta en estas elecciones y asegúrase que escojan a las personas que tengan el mejor interés para la ciudad de Hialeah y que trabajen con el corazón y no con otras partes. Y sobre todo hay que informarse. Claro que sí. Esa reunión que usted realiza, el cafecito con René García, el comisionado del distrito número 13, tiene la posibilidad de ir allí y preguntar, comisionado, ¿es cierto esto? Comisionado, esto es viable, esto es posible. Yo creo que es una gran oportunidad que les está dando. Yeah. Te digo, a mí me encantan esos cafecitos porque aunque vienen muchas personas a celebrarte, hay que vienen con quejas. Y hay algunos que no siempre van a estar contentos conmigo, algunas de las decisiones, y vienen y me lo dicen ahí y los respeto. Pero sí es una oportunidad de abrirle a la comunidad. Mira, la oficina mía siempre tiene las puertas abiertas, pero yo sé que todo el mundo no puede ir de 9 a 5 y por eso hago los desayunos todos por la mañanita, que vayan. Si tienen cualquier problema o inquietud, pueden siempre estar ahí. Y vemos muchas personas que no son de Hialeah que están entrando porque hay muchos que ellos los llaman desde el condado entero porque el teléfono en la oficina de nosotros siempre se contesta. Bueno, ya saben, llamen al comisionado René García para saber cuándo va a ser su próximo cafecito con el comisionado René García del distrito número 13. Comisionado, muchísimas gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con este momento para informarme a mí e informarle a los constituyentes para que puedan saber lo que está pasando en cada uno de sus distritos. Me permite decirte, me agrada estar contigo, es la primera vez que estoy contigo y el tipo de preguntas que me hizo son preguntas
bien específica, quiere decir que usted está haciendo su trabajo y se lo agradezco, porque eso es como tiene que ser para informar al público lo que está pasando y no hacerse más de lo que es. Te lo agradezco. Muchísimas gracias, porque ese es el ejercicio que tengo que hacer, es el compromiso que tengo como periodista, como presentadora. Me llaman presentadora de noticias, me dicen, no eres periodista, eres presentadora de noticias. Pero llevo 30 años realizando esta profesión y conozco que hay que saber de qué lado hay que preguntar y hay que escuchar a ambos lados de lo que está ocurriendo. Le agradezco muchísimo sus palabras, me dan pues mucha más fuerza a seguir. Gracias.